Todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Carl Jung: existe una parte de ti que vive en las sombras, una parte que sabes que está ahí, pero que evitas con todas tus fuerzas. No importa cuánto intentes huir, nunca desaparece. Tal vez sea un miedo, una rabia, una debilidad o incluso una parte de tu personalidad que no quisieras reconocer. No importa lo que sea, esa parte de tu psique insiste en existir. La llamas sombra. Siempre está ahí, esperando el momento en que te atrevas a mirar. Nuestro miedo a la sombra nace de lo desconocido, de lo que no entendemos, de lo que no podemos controlar. Nos acostumbramos a creer que, si no la miramos, no existirá. Pero la verdad es muy distinta. Ignorar la sombra no la hace desaparecer, solo hace que crezca, se acumule, se transforme en una fuerza que nos domina de formas sutiles e inesperadas. Moldea nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestras reacciones más automáticas. Jung nos enseña que la sombra no es algo que deba temerse, sino algo que debe comprenderse. Está compuesta por todo aquello que no aceptamos, por todo lo que negamos en nosotros mismos. Pero no es nuestra enemiga, es la llave de nuestra liberación. Cuando finalmente enfrentamos lo que está escondido en las sombras, algo dentro de nosotros se abre. Lo que era asfixiante se convierte en un espacio de transformación. Lo que parecía una prisión se revela como una puerta hacia el autoconocimiento y una libertad profunda. Enfrentar la sombra es un camino difícil, por supuesto. Requiere coraje, porque al mirar lo que rechazamos en nosotros, nos confrontamos con todo lo que tememos admitir. Pero al hacerlo, nos volvemos más íntegros. Aceptamos nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras contradicciones. Y es en ese proceso de aceptación donde nace la verdadera fuerza. No una fuerza que niega, sino una fuerza que integra, que permite que todas nuestras partes, incluso las más oscuras, formen parte del todo. Es imposible escapar de la sombra. Siempre estará ahí, esperando el momento en que nos sintamos listos para enfrentarla. Pero si logras dar ese paso, si te permites ver lo que está escondido, descubrirás que la verdadera liberación no está en deshacerte de la sombra, sino en aceptar su existencia y dejar que te transforme. El miedo a enfrentar lo oculto no es señal de debilidad, es solo la resistencia que sentimos al soltar una versión de nosotros mismos que nunca fue verdadera. El miedo, en realidad, es lo que nos impide ser completos. Nos mantiene atados a una imagen falsa de quienes somos. Al enfrentarlo, comenzamos a vivir de forma más auténtica, más valiente, más íntegra. Y así, poco a poco, llegamos a entender que la verdadera transformación no nace de negar la sombra, sino de aceptar todo lo que ella trae. Ya no hay espacio para huir. El único camino es cruzar la puerta. No tienes que tener miedo de ser quien realmente eres. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Carl Jung. En el fondo, todos sabemos que existe una versión de nosotros mismos que nunca nos atrevimos a ser. Una versión que existe más allá del miedo, más allá de las expectativas, más allá de las limitaciones que nos hemos impuesto a lo largo de la vida. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar el precio de esa verdad? La individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente somos, no es un camino sencillo. No se trata de adaptarse a lo que el mundo espera de nosotros, sino de abrazar lo que vive dentro de nosotros, por más desafiante que sea. La individuación exige coraje para confrontar las expectativas externas y los roles que hemos sido condicionados a interpretar. Nos pide mirar hacia adentro y reconocer la totalidad de nuestra psique, tanto las cualidades que amamos como aquellas que tememos. La gran pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para convertirte en quien realmente eres? ¿Qué estás preparado para perder? El proceso de individuación no es lineal, no sigue una receta, no ofrece respuestas fáciles. Es un viaje lleno de giros, incertidumbres y muchas veces dolor, pero paradójicamente, también es el viaje que nos brinda la verdadera libertad. Porque cuando nos liberamos de las máscaras y de los papeles impuestos, comenzamos a descubrir
una fuerza que jamás supimos que habitaba en nuestro interior. Y esa fuerza está conectada con nuestra verdad más profunda. La individuación es como una alucinación que poco a poco se transforma en realidad. Comenzamos con un fragmento, un destello de lo que podríamos ser, y con el tiempo ese fragmento se expande, se integra y nos revela una versión más completa de nosotros mismos. Una versión que ya estaba allí, simplemente esperando ser reconocida. Pero al mismo tiempo, la individuación es un proceso de deconstrucción. Necesitamos desmontar todo lo que nos enseñaron a creer sobre quién deberíamos ser. Es una muerte simbólica, una disolución de identidades construidas, y eso duele. A nadie le gusta perder partes de sí mismo, incluso cuando esas partes ya no nos sirven. Sin embargo, ese acto de destrucción es necesario para construir algo más auténtico y más íntegro. A lo largo de este viaje, la pregunta que surge no es ¿qué debo hacer?, sino ¿en quién me estoy convirtiendo? Porque en cada paso de evolución te encontrarás con versiones de ti que no conocías. Ellas te desafiarán, harán que cuestiones tus creencias, tus patrones. Pero detrás de cada crisis de identidad, de cada crisis existencial, hay una posibilidad de crecimiento. La individuación no ocurre de golpe, sino poco a poco, como una obra de arte inacabada. Cada parte de ti que se revela, cada miedo que se supera, es una pincelada más que va completando la imagen de quien realmente eres. No existe una versión ideal o perfecta de uno mismo. La individuación trata de aceptar las fallas, las vulnerabilidades, las contradicciones. Se trata de volverse entero, no perfecto. Y a medida que avanzas por este camino, una cosa se vuelve cada vez más clara. Ya no estás intentando agradar al mundo. Estás aprendiendo a agradarte a ti mismo, a aceptar tu propia existencia. La transformación sucede, no porque intentas encajar, sino porque comienzas a vivir tu verdad. El camino de la individuación es arduo, pero la libertad que ofrece es incomparable. No se trata de encontrar un destino, sino de vivir el propio viaje, con todo lo que eso implica. Cada paso que das es un paso hacia la autenticidad, hacia tu verdadero ser. El miedo no desaparece, solo se convierte en parte del proceso, parte de la construcción, pero al permitirte vivir tu verdad, comienzas a darte cuenta de que el miedo ya no tiene el mismo poder de antes. Se convierte en una sombra que, una vez integrada, ya no te domina, sino que te guía, porque la verdadera libertad solo nace cuando decides ser quien eres, sin excusas, sin máscaras. Y cuando mires hacia atrás, no será el dolor del camino lo que más recordarás, sino la fuerza que descubriste dentro de ti. La libertad no es una promesa lejana, es una realidad que se construye con cada elección valiente, con cada paso hacia tu ser verdadero. ¿En quién te estás convirtiendo? Los arquetipos son las imágenes primitivas que hablan directamente al corazón y al alma. Carl Jung. Carl Jung enseñó que dentro de nosotros existen figuras antiguas, casi mitológicas, que moldean la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Son los arquetipos, patrones universales que están presentes en todos nosotros, independientemente de la cultura o de la época. Pero estos arquetipos no son solo personajes de relatos antiguos. Son fuerzas poderosas que actúan en nuestra psique, muchas veces sin que seamos conscientes de ello. Y es esa fuerza invisible la que con frecuencia guía nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestros deseos más profundos. Piensa por un momento. ¿Alguna vez has sentido que en ciertos momentos de tu vida estabas actuando como una versión de un héroe o una heroína? O tal vez te sentiste como un sabio, o incluso como alguien que vive al margen de la sociedad, como un rebelde. Eso no son solo estereotipos ni ideas inspiradas vagamente por la cultura. Son arquetipos que emergen en tu vida, tomando diversas formas y muchas veces desafiando quién eres o quién crees ser. El problema es que muchas veces resistimos esos arquetipos, sobre todo aquellos que nos obligan a salir de nuestra zona de confort. El héroe necesita confrontar el miedo, la sombra, las fuerzas que se oponen a su voluntad. El sabio necesita abrazar la incertidumbre.
confiando más en la intuición que en la lógica. El rebelde debe desafiar el statu quo, algo profundamente incómodo, especialmente cuando hemos sido enseñados a conformarnos con las reglas. Pero ¿qué sucede cuando te permites explorar esos arquetipos dentro de ti? ¿Qué pasa cuando dejas que esas fuerzas se expresen sin resistencia? El resultado es una vida más rica, más auténtica, donde no te limitas solo a lo que ya conoces, sino que te abres al potencial que existe en cada papel, en cada faceta de quién eres. Los arquetipos tienen el poder de transformarnos, porque representan algo que ya está en nosotros, pero que muchas veces negamos. El héroe no es solo una figura de una historia lejana. El héroe es una energía dentro de ti, esperando a ser liberada. El sabio no es alguien distante, sino una parte de tu psique que sabe, que intuye, que siente la verdad sin necesitar pruebas. El rebelde no es un extraño, sino una fuerza interna que desafía tus límites, tus creencias antiguas. ¿Qué estás evitando al no permitir que esos arquetipos se manifiesten en tu vida? ¿Qué facetas de tu propia psique estás reprimiendo por miedo a lo que podrían significar? Al intentar mantener una imagen fija y limitada de ti mismo, te privas de un mundo de posibilidades infinitas. Pero la verdad es que al aceptar los arquetipos, no nos convertimos en otra persona. En realidad, nos volvemos más completos, más conectados con la totalidad de nuestra existencia. Cada arquetipo representa una energía vital que nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida. No son una camisa de fuerza, sino una guía para explorar las múltiples dimensiones de nuestro ser, en una constante travesía de autodescubrimiento. La belleza del trabajo con los arquetipos está en la libertad que ofrece. No eres solo lo que el mundo ve, eres múltiple. Eres héroe, sabio, rebelde, amante, sanador y mucho más. Cada arquetipo trae consigo una lección, una oportunidad de crecimiento, una forma de conocerte más profundamente. Y es eso lo que nos impide quedar atrapados en una versión limitada de nosotros mismos. Al abrazar los arquetipos, podemos aprender a trascender el miedo, la duda y la resistencia. Podemos comprender que somos mucho más que las máscaras que usamos para enfrentar el mundo. Somos la totalidad de todos los roles que hemos vivido y de todos los que aún podemos vivir. Estos arquetipos no son solo imágenes arquetípicas de personajes, sino expresiones profundas de nuestro ser interior, esperando a manifestarse. Y al permitir que emerjan, podemos por fin comenzar a vivir sin las ataduras que el miedo nos impuso. Es en el momento en que decides incorporar estas fuerzas dentro de ti cuando la verdadera transformación sucede. No se trata de convertirte en alguien diferente, sino de aceptar, por fin, todas las partes de quien realmente eres. El inconsciente es la fuente de la consciencia, y en él habitan tanto los peligros como la salvación. Carl Jung. Existe un universo entero dentro de ti que permanece desconocido. Un mundo subterráneo, palpitante, lleno de símbolos, imágenes, emociones e impulsos que escapan a la lógica cotidiana. Ese es el territorio del inconsciente, no un enemigo al que temer, sino un aliado olvidado, una fuente inagotable de sabiduría y transformación. A lo largo de la vida, aprendemos a valorar solo lo que podemos ver, tocar, medir. Pero el inconsciente nos invita a otro tipo de percepción, una percepción simbólica, intuitiva, misteriosa. Es en ese espacio oculto donde habitan los sueños, las intuiciones repentinas, los presentimientos inexplicables y también los traumas, los deseos reprimidos, los conflictos no resueltos. Negar el inconsciente es como navegar en el mar sin reconocer las corrientes que lo mueven. Por eso Jung nos invita a sumergirnos en ese océano interior, no para controlar el inconsciente, sino para dialogar con él, porque es en ese diálogo donde comenzamos a comprendernos de verdad. Los sueños, por ejemplo, no son solo ruidos nocturnos de la mente, son mensajes codificados, metáforas de lo que está intentando emerger dentro de ti. Cada símbolo, cada imagen,
lleva un sentido profundo. Muchas veces incómodo, sí, pero siempre revelador. En lugar de huir de las imágenes que el inconsciente te presenta, por más extrañas o perturbadoras que sean, pregúntate, ¿qué me está tratando de mostrar esto? La respuesta puede no llegar de inmediato, pero el simple hecho de preguntar ya inicia el proceso de integración. Enfrentar el inconsciente es permitirse sentir, recordar, imaginar, crear. Es rescatar el lenguaje del mito, del arte, de la intuición. Es abandonar la necesidad de control y abrirse a la fluidez del alma. Esto requiere entrega y también coraje, porque no es fácil aceptar que no todo en ti puede ser comprendido con la mente racional. Pero al hacerlo, descubres un secreto. El inconsciente no quiere destruirte, quiere transformarte. Guarda las piezas que faltan de tu rompecabezas interior, y cuando esas piezas comienzan a encajar, te das cuenta de que existe una armonía posible entre luz y sombra, entre razón e instinto, entre consciente e inconsciente. La verdadera sanación comienza en ese encuentro. No hay transformación real sin una escucha profunda de lo que está oculto. Y quizás, solo quizás, eso que más temes sea precisamente lo que más necesita ser escuchado. La persona es aquello que alguien no es, pero que él y los demás piensan que es. Carl Jung. Vivimos rodeados de roles. El rol de hijo, de profesional, de amigo, de pareja. Asumimos estas máscaras como formas de protegernos, de adaptarnos, de ser aceptados. Y en cierto modo, eso es necesario. Todos necesitamos una persona, una identidad social que nos permita interactuar con el mundo. El problema surge cuando olvidamos que es solo una parte y no la totalidad de quienes somos. La persona es útil, pero limitada. Es una construcción moldeada por expectativas externas, convenciones sociales, patrones culturales. Con el tiempo, si no estamos atentos, comenzamos a identificarnos demasiado con ella. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida que no es verdaderamente nuestra. ¿Cuántas veces has sentido que estabas representando un papel? Que estabas sonriendo cuando querías llorar? ¿Que estabas siendo fuerte cuando en realidad estabas a punto de derrumbarte? Esas son las grietas en la máscara, las señales de que hay algo más profundo intentando emerger. El camino del autoconocimiento exige que mires más allá de la persona, no para destruirla, sino para reconocerla como lo que es, una herramienta, no tu esencia. El verdadero ser vive detrás de la máscara, y es más complejo, más contradictorio, más humano. Descubrir quién eres, más allá de la persona, es un acto de valentía. Es estar dispuesto a decepcionar a otros, a romper esquemas, a enfrentar el desconcierto de la autenticidad. Porque ser tú mismo, en un mundo que espera que encajes, es una forma radical de libertad. Pero esa libertad tiene un precio. Exige que renuncies al deseo de agradar a todos, que aceptes no ser comprendido, que enfrentes la soledad que, muchas veces, acompaña al despertar. Aún así, vale la pena. Porque cuando empiezas a vivir desde el ser, y no desde la máscara, todo se transforma. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más alineadas con tu esencia, tu vida más ligera, más significativa. La persona seguirá existiendo. Es necesaria, pero ahora ya no te domina. Ella sirve a tu verdad, en lugar de ocultarla. Y así poco a poco vas liberándote. No por rechazar la máscara, sino por saber que no te define, porque ya no necesitas esconderte. Estás por fin listo para ser quien eres. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung. Escuchar verdaderamente es uno de los actos más profundos de la psique, pero escuchar para Jung no se limita al acto de oír sonidos o palabras. Escuchar es ante todo una inmersión en el alma, tanto en la del otro como en la propia. Es un proceso simbólico, y como todo símbolo, lleva consigo múltiples significados. La mayor parte del tiempo vivimos alienados de nosotros mismos. Escuchamos el mundo exterior,
obedecemos sus voces, pero rara vez prestamos atención a lo que resuena dentro. Preferimos el ruido de las opiniones, de las obligaciones y de los roles sociales al silencio donde habita el inconsciente. Según Jung, el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos reprimidos, sino un territorio vivo, lleno de imágenes, arquetipos y voces que intentan todo el tiempo alcanzarnos, pero solo logramos escucharlas cuando nos aquietamos, y esa escucha exige coraje. Escuchar con verdadera atención significa ir más allá de la superficie. Es mirar un discurso, un gesto, un silencio, y reconocer allí las señales del alma. Es entender que cada palabra que viene del otro es una invitación al autoconocimiento. Jung nos muestra que proyectamos en el mundo todo aquello que no queremos ver en nosotros. Y así, escuchar al otro se convierte también en una forma de escucharnos a nosotros mismos. En el silencio entre una palabra y otra, habita la verdad que no logramos decir. Escuchar con verdadera atención es abrir espacio para que esa verdad se revele. Es permitir que el mundo nos atraviese sin prisa, sin filtros, sin la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Es permitir que el alma del otro, y la nuestra, encuentren un lugar seguro para existir. Jung nos enseñó que la escucha es uno de los caminos más profundos hacia la transformación, porque nos lleva directo al inconsciente, donde habitan nuestros deseos no dichos, nuestros miedos camuflados, nuestros potenciales olvidados. Cuando escuchamos de verdad, algo se reorganiza, algo encuentra el camino de regreso a casa. Tal vez por eso la escucha cura, porque en ella somos vistos, incluso cuando aún no sabemos vernos. Y en ese acto tan simple, pero tan raro, comenzamos a recordar quiénes somos, más allá de las defensas, de las máscaras, de las expectativas. Comenzamos al fin a despertar. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un instante. Cierra los ojos y escucha. ¿Qué está intentando decirte tu alma que aún no has tenido el valor de oír? Escribe en los comentarios lo que surgió desde el silencio, por más pequeño o extraño que parezca. A veces, en ese susurro habita el inicio de una gran transformación. Y si este viaje resonó en ti, suscríbete al canal. Cada paso hacia adentro es un paso hacia la totalidad, y no tienes que recorrer este camino en soledad,